Hola fanáticos de la cultura pop y el mundo del entretenimiento. Como les mencioné el año pasado, en este canal vamos a estar tratando temas diversos relacionados con el mundo tendencia o el mundo actual, que no necesariamente tienen que estar relacionados con series y películas. Algo que ha salido a la luz en los últimos días y ha cogido un poco más de fuerza porque no es un tema nuevo, no es algo reciente, es el caso Epstein y la famosa isla, que saben que es un tema bastante oscuro, en mi opinión, bastante tétrico, bastante macabro, que es increíble cuando salen cosas a la luz de esta índole. Uno, como simple mortal, se pregunta realmente qué tan oscuro o qué tan sombrío puede ser el mundo de Hollywood, el mundo de las celebridades y de las estrellas. Y bueno, yo en este video les voy a estar hablando y dándoles, digamos, un poco mi opinión acerca del caso respecto a los artículos que han salido a la luz. Así que bueno, si te interesa este tema, te invito a que te quedes aquí y no te pierdas ni un solo segundo de este video. Primero lo primero, un pequeño contexto rápido para que entiendan quién es la personalidad de Jeffrey Epstein. Él mismo es un economista y delincuente sex. Ustedes saben la continuación, que hizo una red de tráfico sex de menores involucrando personalidades prominentes. Él mismo, debido a esta serie de delitos, es arrestado en el año 2005 y en el 2019 murió en su prisión en circunstancias bastante controvertidas que al día de hoy están a modo de debate porque se dice que no está del todo claro la causa de su muerte. Entonces, todo este caso relacionado con su isla, su red de tráfico, coge fuerza y se ha vuelto tendencia en los últimos días, casualmente, debido a cada uno de los documentos judiciales que han salido a la luz, que revelan relación con el mismo y todo este tema, con personalidades del mundo del entretenimiento, celebridades, artistas, y es algo bastante turbio y sombrío, en mi opinión, que tu artista favorito o que tu cantante favorito esté en esta famosa lista, involucrado de una forma u otra en lo que sea que haya pasado. Por eso uno se hace muchas dudas cuando ve nombres relevantes, porque algunos fueron clientes de esta red de tráfico tan macabra, pero otros de una forma u otra están involucrados y no necesariamente lo son. Entonces yo estuve haciendo como una recopilación porque hay nombres que ya se han mencionado a lo largo de los años que ha recibido este caso, pero ahora recientemente hay más nombres confirmados de personas que ustedes conocen. Y sigo diciendo que es algo returbio, algo macabro. Aquí tengo una lista que dice que los nombres más destacados que han surgido en la lista, ya sea de participantes o simplemente mencionados en los documentos, que pueden o no tener implicación en este caso, son el Papa Juan II, Kevin Spacey, el actor, personalidades como Stephen Hawking, el príncipe Andrew de Inglaterra, Leonardo DiCaprio, Bill Clinton, David Copperfield, Alexandra Cousteau, George Lucas, personalidades de la televisión como es el caso de Oprah Winfrey, modelos como Naomi Campbell y toda esta serie de personalidades, porque la lista es extensa, que vuelvo y les repito, de una forma u otra no saben realmente hasta qué punto están involucrados en el caso o si realmente no tienen ningún tipo de relación. Pero desgraciadamente cada día que pasa, hay un dicho que dice que la verdad siempre sale a flote, y cada día que pasa salen nuevos testimonios, nuevos testigos. Muchas de estas personas o niños que en aquel entonces eran de esa edad y fueron víctimas de todos estos sucesos, y al día de hoy ya tienen una cierta y determinada edad para sentarse frente a un centro judicial y exponer su testimonio. Algo que causó bastante furor respecto a esta reactivación del caso en estos últimos días es que en los documentos también aparecía el nombre de una personalidad tan icónica a nivel global como lo es Michael Jackson, pero se aclara que nunca estuvo implicado en actividades con menores. También se destaca que Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, nunca visitó las propiedades de Epstein, a pesar de ser vinculado como un amigo cercano, y eso ustedes pueden googlear y buscar en cualquier lado, que van a encontrar muchas fotos de ellos dos juntos. Yo los invito a que, si más o menos quieren entender un poco el contexto de lo que sucedía en esa isla, busquen la película Sound of Freedom, que de hecho fue una película tan cuestionable por lo que se criticaba o lo que se contaba en esa película, que básicamente viene siendo un reflejo de lo que ocurría realmente en esa isla, y por eso las mismas personas o los clientes tan reconocidos que estaban involucrados en toda esta serie de sucesos la cuestionaron a tal punto de desacreditarla, porque siento que
era algo que no querían que saliera a la luz y en esa película está bastante reflejado. Buscando más artículos relacionados con el tema, busqué uno bastante verificado e interesante que arrojó El País, el periódico. Y habla un poco de esta lista que como tal no viene siendo una lista, o al menos no es una lista de clientes como muchas personas están especulando. Porque como les comenté anteriormente, aunque hay algunas enumeraciones de nombres, en la mayoría de los casos las personas aparecen mencionadas en los documentos en contextos bastante heterogéneos. Y dice que junto a personas que cometieron actos con algunas de las víctimas, hay otras que aparecen solo de forma tangencial, porque se pregunta por ellas o porque son víctimas o empleados. Y algo muy importante que se refleja en este artículo, y creo que es el motivo principal por el cual este tema volvió a ganar fuerza en estos días, es que los nombres que aparecen en más de 900 páginas sobre los que levantó este miércoles, el pasado miércoles en el cual estoy grabando este video, la jueza que se ha hecho cargo del caso, que es Lorena Presca, de la demanda por la difamación que presentó en 2015 una de las víctimas, Virginia Giuffre, contra la que fue amante y socia de Epstein. Nada más y nada menos que otra de las involucradas en todo esto, que es Ghislaine Maxwell. Entonces, precisamente en este artículo vamos a observar cómo se desglosa cada uno de los documentos que se presenta en este set de la demandante, y vamos a observar, por eso les aconsejo que si quieren tener todo el contexto, busquen este artículo del País, que está muy completo. Y imagínense, aquí estoy viendo en el teléfono que hablan de muchos documentos donde en cada uno de ellos se habla de todas las personalidades que les acabo de mencionar, correos enviados entre Epstein y Maxwell para tapar la letra de muchas cosas que sucedieron respecto a esta muchacha, y por eso es que ha ganado tanta fuerza en estos días este tema muy oscuro, muy sombrío, que yo conocí por primera vez en uno de los videos de Dross. Soy un fanático adicto a Dross, y a partir de ese momento estuve como que pendiente de cualquier otro detalle que saliera a la luz, porque me parece bastante turbio estas cosas que ocurren en el mundo de las celebridades, en el mundo de Hollywood, y bastante macabro, sinceramente les digo. No sé cómo en la actualidad ocurren cosas como estas, y esto es solo la punta del iceberg de todo lo que puede suceder. Así que yo de momento me voy a estar despidiendo, sin antes pedirles que pongan ahí abajo en la parte de los comentarios qué ustedes creen al respecto. Si vieron la película de Son of Freedom, si entienden el contexto, si más o menos se han llamado a capítulo de la gravedad del asunto. Todas sus opiniones y comentarios pónganlo ahí abajo en la parte de los comentarios. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Nos vemos en unos días con mucho más contenido. Recuerda que yo soy Johnny Cés y en este canal siempre voy a decir lo que pienso. Trabajen duro, pero nunca dejen de soñar. Hasta la próxima.